Bien, pues buenas tardes. Les agradezco a todas y a todos que estén presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral. Veo algunas caras con las que estuve hoy en la mañana. Bueno, pues ahora también tocó doble tanda conmigo. Tendré que cambiar los chistes. Y pues les agradezco que se encuentren, decía yo, en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, en la que pues vamos a platicar dentro del diplomado en control de constitucionalidad de pues temas que tienen que ver con la justicia electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, decía, les agradezco mucho su gentil presencia eh, y pues en primer lugar los avisos parroquiales, ¿no? Quienes ya se lo saben, pues ya lo saben, quienes no, pues necesitamos que lo sepan. Eh, Traigo, como pueden ver ustedes, una presentación que espero me vaya guiando en la sesión de hoy para que ustedes tengan pues una clase ordenada y sistemática, que es lo que se merece, ¿no? Porque si no, a lo mejor Alberto me hace una muy buena pregunta o no sé, y Maritza nos hace un espléndido comentario y me clavo por ahí y me pierdo. Entonces, pedirles que me permitan ir avanzando en la presentación. Desde luego vamos a dejar un espacio para preguntas y comentarios. Se vale que de repente me digan, oiga, doctor, más que una pregunta, tengo un comentario. ¿Se vale? Sí, desde luego, claro que se vale. Que no sea de más de 10 minutos, porque si no, bueno, pues ya mejor les damos su clase. Pero sí se vale, desde luego, la posibilidad de algún comentario. En segundo lugar, también decirles que yo no tengo problemas si me hablan de tú o me hablan de usted, si me dicen doctor o licenciado, no tengo ningún problema, ¿no? Como a ustedes se les haga más fácil, más cómodo, siempre dentro del marco de respeto propio de cualquier actividad académica. Y por último, recordarles que conforme las reglas que tenemos en la Escuela Judicial Electoral, pues requerimos que tengan su cámara prendida, ¿no? Su micrófono apagado, su cámara prendida, y el micrófono, pues activarlo en el momento en que vaya a haber alguna participación. La verdad es que como docentes sí lo necesitamos también, porque de esa manera yo puedo irlos viendo y darme cuenta si estoy aburriendo, si vamos por buen camino, si se está entendiendo o no. Entonces, la verdad es que es un mecanismo vamos, es un mandato de la escuela, pero también es algo que como profesor les agradeceré, que prendan su cámara. Si alguien dice, oiga, es que si prendo la cámara, entonces ya la transmisión es muy mala porque no tengo buen internet, pues se entiende, solamente les pediríamos que nos lo hicieran notar en el apartado de comentarios para que pues podamos tomar oportuna nota de esto y saber que pues no es simplemente que no se esté cumpliendo con la regla, ¿no? Si hay alguna pregunta o algún comentario, pues pueden ponerlo aquí en la cajita de comentarios que está en la parte inferior derecha, o también pues pueden utilizar una libretita con su pluma y anotarlo, y desde luego, insisto, habrá un espacio para preguntas y comentarios, pero sin pedirles que vayamos a otro. Lo último es comentarles lo siguiente, y yo mañana tengo que atender también otras actividades, de manera que me han pedido que resuma la clase, que sería 2 sesiones, en una sola sesión, que sería la de hoy. Entonces, bueno, pues hoy vamos a abarcar este tema. De lo que llevamos hasta aquí, ¿alguna duda o algún comentario? ¿No? Vamos a empezar. Víctor Hugo, por conocimiento ingresé desde mi tableta. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de competencias de la Corte en materia electoral, control abstracto, contradicciones de tesis y consulta popular, ¿no? Es de lo que vamos a estar platicando hoy. En términos generales, este es el contenido de nuestra sesión. Vamos a hablar en primer lugar de la definición de la materia electoral y lo haremos comparando dos elementos muy importantes. Uno, el criterio fijado por la Suprema Corte en el año 2007, y dos, la propuesta que contiene la reforma electoral en el famoso Plan B, en la parte que aún no ha sido resuelta, que como ustedes saben se encuentra suspendida, pero que bueno, pues es muy importante para efectos de lo que veremos tenerlo muy claro. ¿Cuál es los tipos de control? El control abstracto, el control concreto, el control abstracto a través de acciones de inconstitucionalidad, su naturaleza, el objeto del control, el órgano, el procedimiento y el resultado, que son criterios que seríamos que en unos momentos más explicaré. Para después hablar de contradicción de tesis y de un tema que me parece fundamental, que es la Suprema Corte y la consulta
popular. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es definir qué entendemos por materia electoral. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer esta lámina, por favor? ¿Quién quiere? Adelante, quien quiera. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todas y a todos. La lámina dice definición de la materia electoral. Materia electoral, definición de esta para efectos de la procedencia de la controversia constitucional. P.J.125/2007. Constituir instituciones políticas. Elegir autoridades por el voto popular. Designar autoridades encargadas de organizar y calificar elecciones. Contender en los comicios. Ejercer derechos políticos electorales. Muchas gracias, compañero, por tu amable lectura. A ver, cuando se establece el sistema actual de justicia constitucional, digamos a partir del 94 con las sucesivas precisiones, 96, 97 y demás, y se establece esta idea de que puede haber un control de constitucionalidad de las leyes electorales, cosa que fue muy discutida, porque, a ver, recuerden ustedes que se consideraba que la Corte no debería tener ninguna facultad en materia electoral, porque se decía que cómo iba a descender la Corte a la política, ¿no? Como si la política fuera algo malo o algo inadecuado. Pero en realidad más bien lo que se quería era que no hubiera decisiones judiciales que estorbaran las decisiones de los partidos. En realidad eso es lo que sucedía, o las decisiones del Estado mexicano. Y sabemos, entiendo que esto ya lo vieron, no voy a clavarme en la tesitura, sabemos que durante muchísimos años, más o menos entre 1876 y 1977, no hubo mecanismo judicial alguno en materia electoral. No había mecanismos judiciales ni para controvertir los resultados electorales reconocidos por los colegios electorales, ni para tutelar derechos político-electorales, y desde luego la Corte no tenía ninguna facultad. Ciertamente hubo por ahí, y por ahí está documentado, pues algunas inquietudes, sobre todo dentro de la propia Corte, en discusiones, muchas veces ni siquiera en sesiones públicas, sino en sesiones privadas. Porque hubo sucesos donde era difícil no admitir algún tipo de intervención de la Corte. Estoy pensando, por ejemplo, en la famosa matanza de León, ¿no? Si la memoria no me falla, de 1946. Pues quien conozca la ciudad de León, y quien no, también se lo puede imaginar, ¿no? Ya saben que en nuestros pueblos, en nuestras ciudades en México, pues casi siempre enfrente de la presidencia municipal, tenemos una plaza grandota, ¿no? Con o sin fuente, con o sin árboles, tenemos una plaza grandota. Bueno, en ese año del 46, en León, Guanajuato, será un proceso electoral donde la ciudadanía se quedó con la idea o estaba convencida de que había ganado la presidencia una fórmula distinta que la del partido oficial, pero los resultados oficiales decían lo contrario. Entonces la gente sale a protestar y salen las fuerzas del orden, el ejército. Le dan la orden a la multitud de que se disperse, la gente no se quiere dispersar y disparan sobre la multitud. Eso es lo que se conoce como la matanza de León, que dio lugar al ejercicio de una facultad que ya la Corte no tiene, que a mí me hubiera gustado que la siguieran teniendo, pero obvio, a mí no me gustaba. Una facultad que tenía la Corte, que era la facultad de investigación de violaciones graves del voto público o de los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos, que ustedes recordarán que ejercitó en casos como el vado de Aguas Blancas, que no era pariente mío, o como en el caso de Puebla, del famoso caso del Gober Precioso. Entonces, es tal el revuelo nacional que la Corte entra a investigar. Y entonces algunos ministros empiezan a decir, bueno, es que a lo mejor debería haber un mecanismo de control judicial de las elecciones. Y en los años 50, algún ministro por ahí tímidamente introdujo la idea, pero la idea nunca cuajó, la Corte nunca lo admitió y no hubo nada en este sentido. No es sino hasta la reforma político-electoral de 1977
la gran reforma de Reyes Heroles y López Portillo, cuando se introduce un mecanismo de control en la Corte respecto de resultados electorales, una especie de recurso de revisión que pervivió más o menos por 10 años, que nunca tuvo una efectividad real, pero que significó por lo menos el regreso de algún tipo de competencia jurisdiccional respecto de la selección. Les voy a poner en el chat un documento, déjenmelo, lo voy a conseguir ahorita en internet rápidamente, un documento que les puede servir. Aquí está. El legendario discurso de Chilpancingo de don Jesús Reyes Heroles. Los voy a poner por aquí. Este discurso, ahí les voy a poner la liga, es el discurso donde al contestar el informe, ponen los informes del gobernador Figueroa, el entonces secretario de Relaciones de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, prefigura lo que fue la reforma política del 77-78. En ese discurso ustedes van a ver cuál fue la intención de la primer gran reforma electoral en México. Ahí lo van a poder ver. Bueno, ya se los puse. Bueno, ahora, es con el modelo de justicia electoral que tenemos en México a partir de 1996, que se reconoce que la Corte puede tener algún tipo de facultad de control constitucional en materia electoral. Pero dado que ya existían los tribunales electorales, debemos recordar que el primer tribunal electoral en el ámbito federal nace en 1986, ¿no? El famoso TRICOEL, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que fue construido como un auténtico tribunal de legalidad administrativo y que además sus sentencias ni siquiera eran obligatorias para los colegios electorales, ¿no? Pero para 1996 ya había existido, por ejemplo, el famoso TRIFE, ¿no? Que todavía hay quien le dice trife al tribunal electoral. Y cuando yo oigo que un abogado o una abogada le dice trife al tribunal, yo digo, pues este no tiene un Nissan, tiene un Datsun, ¿no? Se sube al Datsun y se sube y pone en la radio alguna canción de José José y se va a hacer sus compras a Gigante y se pone a ver, en la televisión se pone a ver Cuna de Lobos, ¿no? Porque eso es lo que existía en el 86. Yo tenía cabello, no tenía barba y era más joven. Es cuando existían ese tipo de tribunales. Pero ya para el 96 nace este tribunal donde estamos hoy, digamos, virtualmente ustedes, yo físicamente, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ya hay una justicia electoral que se encarga del control concreto de asuntos electorales, o sea, que resuelve temas que tienen que ver concretamente con resultados de elecciones. Casos concretos, la elección de Chingahuapan, Puebla, ¿no? La elección de Tangamandapio, Michoacán, o la no expedición, por ejemplo, de credenciales de elector. O sea, ya hay un control judicial concreto de actos electorales, ¿no? Lo que se decide entonces en el 96 es otorgarle a la Corte competencia para conocer el control abstracto de la legislación electoral. Pero insisto, esto no fue algo sencillo y no fue algo fácil. Pero además se estableció, cosa que se mantiene hasta la fecha en nuestra Constitución, que el control constitucional de las leyes electorales solo se podía dar merced a la acción de inconstitucionalidad. O sea, desde luego no se podía dar en amparo, porque el amparo no sirve en materia electoral, no es procedente. Y de la otra opción que existía, que era la controversia constitucional, el constituyente permanente toma la decisión de decir, no, la controversia constitucional no es procedente para efectos de control de constitucionalidad de leyes electorales. Tendrá que ser en acción de inconstitucionalidad. Aquí podría decir, no, resuelve la Corte, ¿cuál es la bronca? Y yo diré, no es lo mismo, ¿no? Recordemos nuestras clases, quienes sean abogadas, abogados, nuestras clases de teoría general del proceso. La vía, o sea, el tipo de juicio específico es un presupuesto procesal, ¿no? O sea, se tiene que seguir el mecanismo, el procedimiento, el tipo de juicio previsto directamente por la ley.
no otro. Por lo tanto, la Corte se vio en la necesidad de definir cuándo un asunto era materia electoral y por lo tanto no se podía tramitar en controversia constitucional, sino en acción de inconstitucionalidad. Ese fue el tema. Una primera posibilidad era pues muy evidente, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es materia electoral? ¿Cuándo será una ley electoral? Pues cuando diga ley electoral. Entonces hubiera sido muy fácil. Pero sabemos que en el derecho esto no es así, ¿no? ¿Cuántas veces nos topamos con un contrato, lo leemos y en el rubro dice contrato de arrendamiento, pero leemos el clausulado y en realidad es compraventa, porque lo que se transmite a cambio de un precio no es la posesión temporal, sino la propiedad. Entonces, es auténticamente un contrato de compraventa. Oiga, pero decía arrendamiento. Sí, yo también puedo decir que tengo un copete de Elvis Presley y no por eso tenerlo. Entonces, lo relevante no es cómo se llama la ley. Lo relevante es la naturaleza de la norma que se va a someter a control de constitucionalidad. Por eso la Corte dijo, ¿cuáles van a ser asuntos electorales? Dice, en primer lugar, cuando se trate de la constitución de instituciones políticas. Por ejemplo, partidos políticos. O sea, el procedimiento, el trámite para crear un nuevo partido político, o para que un partido político pierda el registro, o para crear una asociación política nacional, o por ejemplo, un frente político fuera de época electoral, o una coalición en época electoral. Todo eso será materia electoral. Y los juicios que deriven de esos asuntos o la legislación que se vincule con esos asuntos será materia electoral. Segundo, creo que es muy obvio, será materia electoral la elección de autoridades por el voto popular. O sea, cuando hay una elección popular de autoridades, eso es materia electoral. Ya después nos pelearemos si electoral federal o local o lo que sea, pero si hablamos de elegir representantes populares, el nombre ya nos lo dice, eso será materia electoral. La designación de autoridades electorales, por ejemplo, la designación de un consejero electoral o de una magistrada electoral, son autoridades electorales. Por eso ustedes han visto que, por ejemplo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los requisitos para ser consejero o magistrada y el procedimiento a seguir. Eso es materia electoral. Entonces, supongamos que la compañera Maritza compite para ser consejera electoral y no la designan, pero ella dice, es que tocaba mujer, no debían nombrar hombre, tocaba mujer en virtud de acciones afirmativas o de la regla de paridad en todo. Pues Maritza no se va a ir a la mujer porque está tomando este diplomado y sabe que se tendrá que ir a un juicio electoral. ¿Por qué? Porque es materia electoral. También será materia electoral el derecho al voto pasivo, esto es, el poder contender en los comicios. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con registro de candidaturas, procedimientos internos de selección de candidaturas, tema de candidaturas independientes, todo eso es también materia electoral. Y por último, nos dice la Corte en este criterio de 2007 que también es materia electoral todo lo que tenga que ver con el ejercicio de derechos político-electorales. ¿Cuáles son, digamos, de manera inmediata o directa los derechos político-electorales? Votar, ser votado, de afiliación en materia electoral, de acceso a la información en materia electoral y de la libre expresión en materia electoral. Esos son, en principio, los derechos político-electorales. Muy bien. Ahora, esto dijo la Corte en 2007. Lejos de mi ánimo pretender el acto soberbio de querer corregir a la Corte. No lo voy a hacer. Pero sí voy a decir que de 2007 para acá, el concepto de materia electoral ha incluido otros dos tipos de asuntos que no se visualizaban en 2007. Porque o no estaban legislados o porque no era un tema que se atendiera. El primero de ellos es que también es materia electoral lo que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, plebiscito, referendo o consulta popular, como lo vamos a ver hoy, y revocación de mandato, ¿no? Todo eso es también mecanismos, son figuras electorales y por lo tanto pertenecen a la materia electoral. Y por último, también consideramos actualmente que la materia electoral tiene que ver con la
violencia política de género. Entonces, a estos 5 elementos que nos señala la Corte en 2007, tendríamos que sumar esos 2, mecanismos de participación ciudadana y violencia política de género. ¿De acuerdo? Ahora, en la reforma político-electoral, en el famoso Plan B, que ustedes saben que el Plan B, digamos, hay Plan B1, Plan B2. El Plan B1, que tenía que ver con la modificación de la Ley General de Comunicación Social, pues ya fue declarado inconstitucional por la Corte. Pero la parte 2, que tiene que ver con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una nueva Ley General de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, esa parte no ha sido declarada inconstitucional. Se publicó creo que el 9 de marzo, si la memoria no me falla. Entró en vigor, estuvo en vigor un par de semanas, se interpusieron algunos juicios y está suspendida, ¿no? Pero ustedes lo saben, suspendido no quiere decir que ya se haya resuelto el fondo, sino que se está estudiando. En esa segunda parte del Plan B se redefinió en modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y con una nueva Ley General de Medios de Impugnación, que insisto, están suspendidos, se redefinió la materia electoral. Entonces, este es el criterio de la Corte de 2007 con los 2 anexos que he comentado. Vamos a ver cómo el Plan B define la materia electoral. Esto es lo que dice el Plan B. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer, por favor? ¿Quien quiera? Adelante, Elton. Sí, conjunto de normas y procedimientos, bueno, definición de la materia electoral, plan B. Conjunto de normas y procedimientos relativos exclusivamente a la selección o nombramiento a través del voto de los ciudadanos y dentro de un procedimiento democrático de las personas que han de fungir como titulares de los órganos de poder representativos del pueblo a nivel federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, regidos por una normativa especializada revisable a través del sistema de medios de información en la materia. Muchas gracias, Héctor. Esto lo copié textual. Yo no le quité, no le puse, no le modifiqué, no hice nada. No hice nada. Bueno. Comparemos esto con esto. ¿Es lo mismo? ¿Abarca lo mismo? No. Bueno. Denle una leidita rápida. De nueva cuenta está la vida. Ahora me voy a regresar a la anterior. En la reforma electoral, ¿cuál de estos 5 puntos queda incluido dentro de la definición de materia electoral? ¿El primero queda incluido? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿El quinto? ¿El relativo a mecanismos de participación ciudadana? ¿Relativo a violencia política de género? Bueno, es evidente que la definición que se propone en el Plan B de la materia electoral es una definición mucho más acotada que la que tradicionalmente se ha venido manejando. Ahora, yo sé que habría peloteo, por ejemplo, si me regreso aquí, sé que hay un criterio aislado de tribunales colegiados que señala que el interponer un amparo contra un acto que tenga que ver con un mecanismo de participación ciudadana no lo vuelve en automático, no se actualiza en automático el desechamiento, sino que se tendría que estudiar el fondo. Pero tampoco quiere decir que sea procedente, ¿no? Entonces, pero entonces lo que quiero decir es que evidentemente el nuevo concepto que se está proponiendo, que no sabemos si se va a declarar constitucional o inconstitucional, este nuevo precepto reduce el contenido de la materia electoral. Ahora, ¿cuál es el efecto de reducir la definición de la materia electoral? ¿Cuál es el efecto práctico? Teórico, ¿no? De que hay que volver a escribir los libros, no. ¿Cuál es el efecto práctico? Adelante, Héctor. ¿Podría ser acotar las facultades interpretativas que tiene el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación? Y yo diría que no solo las facultades interpretativas, sino incluso su competencia. Claro, la competencia. Porque entonces resultaría que lo que se estaría buscando sería excluir otro tipo de asuntos. Ahora, vamos a decir, bueno, ok, se excluyen. ¿Y dónde se van a tutelar?
en el amparo, en un juicio administrativo, porque la respuesta que yo en lo personal, pero yo soy un humilde profesor, que yo no aceptaría sería sin protección. No, pero, o sea, no puede ser que haya derechos sin protección. Alguien los tiene que proteger. Debe haber algún mecanismo judicial de protección, ¿no? Ahora, también, evidentemente, si la Corte declara constitucional esta definición, y si se fijan, yo no estoy diciendo si está bien o está mal, solamente estoy hablando de los efectos. Si la Corte declara constitucional esta definición, también lo que va a provocar es que va a tener que haber un cambio en cuanto a estos criterios, ¿no? Y entonces, asuntos que se consideraban electorales, después ya no se van a considerar electorales. José, no sé si de una vez o me esperas tantito, a ver, tú dime. Me espero, maestro, con mucho gusto. Bien. Estos son los tipos de control constitucional que ustedes seguramente conocen. No me bajes la mano, José, déjamela arriba para que cuando lleguemos a las preguntas vas tú en primer lugar, ¿no? Tenemos el famoso modelo europeo, el americano y el mexicano, que es un modelo mixto, ¿no? Entonces, en el modelo europeo sabemos que se ejercita por acción, como sucede en México en algunos medios de control. El control concentrado constitucional se ejercita por acción. Por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad contra una ley electoral es en vía de acción, no es en vía de excepción, no hay ninguna duda. El modelo americano ya sabemos que es por vía de excepción. En el modelo europeo tenemos órganos especializados para realizar el control constitucional. En el modelo, alguien tiene prendido el micro y si me ayuda. José Guillermo Exxon, muchas gracias. En el modelo americano es la justicia ordinaria. Y sabemos que en México tenemos de las dos, ¿no? Tenemos un control concentrado en órganos que tienen competencias específicas y un control difuso en la judicatura local, por ejemplo. Esto nos hace ver, por poner el caso en la materia electoral, que los tribunales electorales locales son tribunales de constitucionalidad. Un tribunal electoral local no es meramente un tribunal de legalidad. Y si escuchan ustedes a una magistrada o magistrado decir eso, recomiéndenle este diplomado, porque desde luego que no. A partir del Radilla Pacheco, a partir del asunto Varios 912, es más, del Radilla Pacheco, la sentencia famosa, por ejemplo, de Carlos Arenas Vaz en Nuevo León, ¿no? Todos los tribunales en México, todos los juzgados, son jueces y tribunales de constitucionalidad, ¿no? En ejercicio de una competencia difusa. En el modelo europeo, efectos generales, en el americano, efectos entre las partes, y nosotros tenemos de los dos. Cuando se hace se controvierte una ley electoral en una acción de inconstitucionalidad, la decisión tiene efectos generales. Cuando se controvierte en un caso específico y particular, solamente tiene efectos particulares. Voy a dejar de compartir para tratar de ponerlo con un ejemplo. A ver. En este año, en varios institutos electorales locales, en varios soples, están decidiendo temas que tienen que ver con el registro de nuevos partidos políticos locales, ¿no? Porque los procedimientos de nuevos partidos políticos locales inician al año siguiente de que será la elección de gubernatura. Tienen todo un año para hacer sus asambleas y el año siguiente presentan su documentación y deciden, ¿no? Bueno, entonces, en varios OPLES están decidiendo ahorita estos temas o los acaban de decidir. Ahí les va el caso. Supongan que se impugna en una acción de inconstitucionalidad una regulación local, una ley local que estableciera cierta carga para constituir un partido político local, ¿no? Y entonces viene la sentencia de la acción de inconstitucionalidad y dice, esta disposición que exigía tal cosa es inconstitucional. En la acción de inconstitucionalidad, mi pregunta es, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto que tendría esa sentencia? Erga omnes. Porque implica materialmente la abrogación de la norma, ¿no? Porque la expulsa del ordenamiento jurídico por inconstitucional. Entonces, ¿se le va a aplicar a alguien? A nadie, porque es una sentencia de acción de inconstitucionalidad. Aquí no tenemos ni que preguntarnos, como en el caso de la controversia, pero es que si la votación o no, que ver, se ganó la acción de inconstitucionalidad, 8 votos o más, se expulsa. Bueno, ahora, pensemos
que lo que se hace es que dentro del proceso de constitución de partidos políticos, un partido o una organización que pretende constituirse como partido político se duele de esa misma norma, que no fue contrariada en acción de inconstitucionalidad. Y dice que la norma es inconstitucional, y lo dice en un juicio en el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral decide inaplicar la norma por encontrarla inconstitucional. Esta inaplicación significa expulsar la norma del ordenamiento jurídico. No, maestro, solo entre partes. Exactamente, esa es la diferencia. Hablando en materia electoral, esa es la diferencia entre efectos generales y efectos entre las partes, ¿no? En el modelo europeo, esencialmente, y esto el mismo Kelsen lo decía desde 1926, por lo menos, pero yo creo que lo pensaba desde antes, el Tribunal Constitucional se convierte en un auténtico legislador negativo, ¿no? Porque lo que puede hacer es materialmente abrogar las normas. Ahora, la realidad es que en México, sí es cierto, la justicia constitucional puede ser una especie de legislador negativo, pero no solamente eso, ¿no? O sea, no solamente puede abrogar, en ocasiones incluso instruye cómo reponer el procedimiento. Entonces ya no es solamente un mero legislador negativo, es eso, pero es algo mucho más, ¿no? Bueno, entonces esto en cuanto a la tipología. Por lo tanto, podemos hablar de control abstracto y control concreto. ¿Quién me puede ayudar a leer esta lámina, por favor? ¿Quién quiere? Dale, Álvaro. Sí, control abstracto implica una aplicación de la norma impugnada con abstracción de su aplicación en un caso concreto. El estudio se realiza contrastando el objeto de la impugnación contra las disposiciones constitucionales convencionales aplicables. Dado que la apreciación es general, el efecto de control debe tener el mismo alcance. Muchas gracias. A ver, el efecto del control abstracto es general, no solo porque lo diga la Constitución o la ley, sino por la naturaleza misma del control. El control abstracto, a ver, ¿qué quiere decir control abstracto? Quiere decir que se analiza, en este caso, una ley electoral sin que haya un contexto de aplicación. O sea, no estoy analizando la ley a través del acto del órgano electoral que la aplicó. O sea, por ejemplo, no estoy analizando los requisitos para ser candidato a presidente municipal de Champotón a través del acuerdo del Consejo Municipal del Instituto Electoral de Campeche que rechazó el registro del compañero Ayrton como candidato. No, no estoy analizando un caso de aplicación, estoy analizando la ley en abstracto, ¿no? Por lo tanto, lo que hago es comparar esa ley con la norma superior que debe de regularla, que es la Constitución. Estoy haciendo un análisis de algo que Kelsen llamaba regularidad jurídica, ¿no? Ver si la norma secundaria, que es un acto de aplicación de la Constitución, tanto por el procedimiento como por el fondo, ver si la norma secundaria es una norma constitucionalmente válida. Por lo tanto, no necesito analizar el contexto de aplicación, sino analizar la norma en sí y ver si la norma es o no es constitucional. Permítanme poner un ejemplo. Supongan ustedes que se expide en Chihuahua la nueva constitución, por poner un ejemplo. Y entonces se pone, para ser presidente o presidenta municipal, se requiere, inciso A o fracción primera, tener la ciudadanía mexicana por nacimiento. Así de sencillo. Tener la ciudadanía mexicana por nacimiento. Y entonces, algunos de los sujetos legitimados, que ahorita veremos quiénes son, interpone una acción de inconstitucionalidad diciendo que esa es una disposición inconstitucional por referencia a la Constitución Nacional porque exige un requisito que va más allá de los que pide la Constitución. Si se fijan, en ese argumento, yo no tengo que decir, es que quiero postular a Perengano, es que ya se postuló Sutanita, es que Perengano me dijo. No, simplemente estoy diciendo, la norma por sí misma, la norma per se, es inconstitucional. Y es lo único que hay que analizar.
me voy dando a explicar. No tiene mayor problema de para dónde, bueno, sí tiene mayor problema, pero no hay más para dónde hacerlos. Por lo tanto, los juicios de control abstracto son juicios de puro derecho. Por eso, como ustedes saben, en las acciones de inconstitucionalidad no hay etapa probatoria, si es que no se requiere. Claro, no tienes una confesional, no tienes una testimonial, no tienes un peritaje, y es lo único que necesitas demostrar. La existencia de la norma impugnada. ¿Cómo pruebas la existencia de la norma impugnada? Con la publicación oficial. Ya se acabó. No hay más para dónde hacerse, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso ni siquiera necesitas lo hago. Es que, ¿qué vas a ofrecer? Se imagínense que alguien quisiera ofrecer la confesional de todos y cada uno de los diputados que lo votaron. No, señor, la confesional en su forma de pliego de posiciones no se admite en materia de control constitucional. No, porque además es, insisto, absolutamente innecesaria. El control concreto. ¿Alguien más que nos lea? Sí, claro, Aldo. Sí, sí. Alguien que nos ayude a leer esto. Se realiza, dice. Buenas tardes. Control concreto. Se realiza apreciando el objeto del control a la luz de su aplicación, en contraste con las disposiciones constitucionales y convencionales aplicables. Al analizar una situación fáctica concreta, los efectos tienen el mismo alcance. Exacto, exacto. La misma razón que justifica que el control abstracto tenga efectos generales, justifica a su vez que el control concreto tenga efectos concretos, ¿no? ¿Por qué? A ver, vamos a ponerlo con un ejemplo. Supongamos que el compañero Aldo, que acaba de leer aquí gentilmente, lo que hace es, quiere ser candidato a presidente municipal ahí en Chihuahua, en el ejemplo que hemos puesto. Pero resulta que Aldo es mexicano por naturalización. Entonces, él quiere impugnar eso, pero como no es un sujeto legitimado, no puede interponer una acción de inconstitucionalidad, no puede ejercitar el control concreto, el control abstracto, perdón, tendrá que ejercitar el control concreto. Esto es, no se va a ir a la Corte en acción de inconstitucionalidad, se va a venir al Tribunal Electoral en un JDC, ¿no? En un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a hacer Aldo? Lo que Aldo va a hacer es que va a tener que demostrar que intentó registrarse y le dijeron que no. ¿Se fijan? Va a tener que demostrar el acto de aplicación. En el control abstracto no es acto de aplicación. No es necesario, no existe. En el control concreto sí hablas de acto de aplicación. Por lo tanto, Aldo va a tener que probar el acto de aplicación. O sea, Aldo va a tener que acompañar a su demanda, no sé, su solicitud de registro como candidato, su acta de naturalización, la resolución del Consejo Municipal que le negó el registro, ¿no? Porque Aldo, como estamos en control concreto, él va a tener que demostrar un acto específico y concreto de aplicación de la norma que considera que es inconstitucional. Entonces, fíjense, en el control concreto se analiza el acto inconstitucional, pero con los lentes, digamos, a través del acto de aplicación. Por lo tanto, lo que se declara inconstitucional es el acto de aplicación. Lo que se declara inválido o inaplicable, pero solo para el caso específico, es la norma. Oiga, doctor, ¿pero por qué no aplicar una vez general? Porque la apreciación del asunto no fue general. La apreciación del asunto fue solamente a partir del caso específico y concreto. Ahora, ciertamente Aldo podría decirnos, oiga, doctor, bueno, que ya gané el juicio, entonces está muy bien, ya me registraron, ya hasta gané. Es más, véngase usted de director jurídico del municipio. Pero ¿no cree usted que en el fondo, la norma es inconstitucional por sí misma? ¿No cree que debería declararse per se inconstitucional? Y yo tendría que decirle, bueno, lo que pasa es que el control que se realizó fue en un medio de control concreto, donde no cabe la posibilidad de hacerlo así. Segundo, tampoco es posible porque se realizó mediante una decisión del Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral no tiene la competencia de declarar inconstitucionalidades con efectos generales, ¿no?
pues no se podría. El control abstracto en las acciones de inconstitucionalidad. A ver, más allá de la cuestión procesal, las acciones de inconstitucionalidad juegan un papel fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema constitucional. Primero, porque son un mecanismo de tutela de los derechos de las minorías parlamentarias, para poder acreditar o probar que una decisión de la mayoría fue inconstitucional. Bueno, creo que eso es algo que hemos estado viendo mucho últimamente, ¿no? Pero es que decidió la mayoría. Pues sí, pero es que es inconstitucional. Pero es que esta mayoría representa a la mayoría de los ciudadanos y los ciudadanos. Sí, pero es una decisión inconstitucional. Pero es que ¿cómo es posible que los poderes estén tomando esto, que el Poder Judicial esté tomando este derecho? Bueno, pues no es que lo esté tomando, es que se le otorga la Constitución. Ahora, también tenemos que recordar algo. Y eso lo dijo claramente en un artículo en Milenio, lo recuerdo diáfanamente, el ministro don Arturo Saldívar. La Corte no es oposición. Repito, la Corte no es la oposición. Por lo tanto, los argumentos que se tienen que presentar no deben ser argumentos políticos, sino deben ser argumentos jurídicos. O sea, yo tengo que decir en una acción de inconstitucionalidad que la ley es inconstitucional y dar razones para demostrar que es inconstitucional. Yo no tengo que demostrar que es políticamente inadecuada, que es tonta, que es contraria a los principios de mi partido, que es ideológicamente perniciosa. No, todos esos son razonamientos políticos que están muy bien para la Cámara, pero para ganar el juicio tengo que ganarlo con razonamientos jurídicos. Y como ya lo han dicho, ¿no? Yo se lo he escuchado al magistrado Felipe de la Mata, o sea, no que una decisión o una ley sea tonta es inconstitucional. O sea, una franca estupidez puede ser eso, una estupidez, pero no una inconstitucionalidad. ¿Se diga? Son dos cosas distintas. También permite realizar un control constitucional posterior a la aprobación de la ley en razón de la norma misma. ¿Hay un control previo a la constitucionalidad en México? Yo conozco solamente un caso, que es el control que ejerce en primera instancia el INE y en segunda el tribunal para la aprobación de cuestiones de propaganda gubernamental en materia, en época de elecciones, pero es lo único. Contribuye también a la separación de poderes y al respeto de las competencias. Y por último, y de manera muy importante, permite prevenir litigios internacionales en contra de México, ¿no? Entonces, cumple, me parece, una serie de funciones bastante importantes en este sentido. Y ahorita voy a profundizar en ellas. Alguien citaba por aquí a Kelsen, que aquí nos ve muy sonriente. Seguramente esta foto es de cuando estaba ya en Berkeley, ya un Kelsen mayor. Como ustedes saben, muere en 1973 en Berkeley, California, ¿no? Bueno, Kelsen, en que me parece espléndido, estupendo, que se llama La garantía jurisdiccional de la Constitución, entre paréntesis, la justicia constitucional. Se los voy a poner aquí en el chat, que se encuentra en Jurídicas de la UNAM. Déjense los pongo, que vale mucho la pena. Aquí está. Es un librazo y además esta es con la traducción de mi estimado maestro don Rolando Tamayo. Bueno, en ese libro, Kelsen despliega sus grandes... pues aquí lo están citando ya. Aquí lo están citando. Entonces, aquí para que lo vean. Es un librazo. Es de mis libros de cabecera. Kelsen despliega sus profundas capacidades como constitucionalista, pero también procesalista. Y cuando nos habla del control constitucional, establece estos parámetros, que es cuál es el objeto del control, el criterio del control, el órgano, el procedimiento y el resultado del control. Yo he utilizado estos parámetros kelsenianos en dos libros, uno sobre el derecho procesal electoral y otro en el Manual de Justicia Constitucional, editado aquí por el Tribunal de Justicia Electoral, cuando me tocó escribir sobre el JRC. Vamos a ver cada uno de ellos. El objeto del control es
¿De qué se puede discutir en ese medio de control? O sea, ¿qué puede ser objeto de litigio? En materia, pegó un link equivocado. ¿Cómo? A ver. Mandó el de Reyes Heroles, maestro. Ah, volví a pegar el mismo. A ver. Sí. Es porque quiero que lo vuelvan a leer. Está muy bueno. Según yo sí, a ver. Espérenme. Copiar. Ay, hijo, me vuelve a poner lo mismo. Y créanme que sí lo estoy copiando. Bueno, a ver, no nos hagamos bolas. Ustedes saben que está la Biblioteca Virtual de Jurídicas de la UNAM. Ahí lo van a encontrar. No me voy a poner a averiguar por qué no me está pegando mal, pero muchas gracias por avisar. El objeto del control es sobre qué nos podemos pelear, ¿no? Así como en un juicio penal el objeto del control es un acto delictivo, o como en un juicio mercantil el objeto de control puede ser, no sé, un carnet o un cheque, en las acciones de inconstitucionalidad, el objeto del control, gracias Aldo, el objeto del control son leyes entendidas en un sentido formal y podrían ser también tratados internacionales en materia electoral. Podrían ser. En la práctica, lo que se han impugnado son leyes electorales. Ese es el objeto del control. El criterio de control, siguiendo parámetros, insisto, kelsenianos, es contra qué lo vamos a contrastar, ¿no? Entonces, el objeto de control es de qué nos vamos a pelear y el criterio de control es contra qué lo vamos a contrastar. Lo voy a poner con un ejemplo. Ustedes saben que Kelsen tenía alma de penalista, ¿no? Y entonces ponía muchos ejemplos penales. Entonces, poner un ejemplo penal. Pensemos en la materia penal y digamos, delito de robo, ¿no? Entonces, yo soy un juez penal y entonces le digo al compañero Aldo, que es el proyectista, a ver, tráete el expediente, vamos a revisar. A ver, dame la cuenta. Entonces Aldo me dice, bueno, mire, se trata de un asunto donde Juan, una energía, le pegó al vidrio del bocho de María, lo abrió, lo prendió directo y se lo llevó. Ok. Entonces, ¿es delito de robo? Sí. Entonces, yo agarro mi código penal. Pongamos que el delito de robo está en el artículo 454. Lo abro y leo. Artículo 454. Es el apoderamiento de cosa ajena sin el consentimiento de quien legalmente pueda dar. A ver, ¿se apoderó de cosa ajena? Primer elemento del tipo. Sí, porque el bocho no era de Juan, era de María. ¿Hubo consentimiento? No. María no se lo prestó, ni se lo autorizó, ni lo conocía. Bueno, no tanto el robo. Se fija que el criterio del control en materia penal es el Código Penal. Como en materia agraria, es la ley agraria. O en materia civil, el Código Civil. ¿Cuál es el criterio de control en las acciones de inconstitucionalidad? Y esto es algo que Kelsen aceptaba por lo menos desde los 20 del siglo pasado. Este texto creo que es de 1926, o sea, hace 97 años. El criterio del control es sí la Constitución, pero también los tratados internacionales. Y esto es algo que, insisto, Kelsen aceptaba hace prácticamente 100 años. Dicho de otra manera, en una acción de inconstitucionalidad, nosotros podemos hacer, por ejemplo, no sé, que una ley electoral local va en contra del artículo, creo que es el 29, sí, del Pacto de San José, que habla de derechos político-electorales, o que va en contra del Pacto Internacional de Derechos Político-Electorales, o que va en contra del Tratado para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o que no respeta los derechos políticos contemplados en el pacto, en la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Adultas Mayores, ¿no? Entonces, el criterio del control no es solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales. Esto es, vamos, muy importante tener. Oiga, doctor, pero yo aquí tengo un libro que dice que no más la pura Constitución. Y yo diré, se me hace que tu libro es del siglo pasado, ¿no? Como del 96, y el autor no había leído a Kelsen, porque en la práctica también se ejercita un control de constitucionalidad con un control de convencionalidad. El órgano de control, creo que claramente lo tienen ustedes muy evidente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno, que es el único que puede resolver acciones de inconstitucionalidad. Ahora, ahí les va una pregunta, es pregunta, digamos, difícil. Si hubiera examen, sería pregunta de examen.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participa de alguna manera en las acciones de inconstitucionalidad que tienen que ver con materia electoral. Sí, maestro. ¿Cómo? Se le requiere una consulta, solo sin, claro, no es una consulta así vinculante o con efectos de ahí te va y lo que diga es ley, pero sí requiere la Corte. Yo he leído cuando se manda su opinión la Sala Superior. Excelente, y el compañero Marciano tiene toda la razón. En el trámite de una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, el ministro o la ministra instructora o instructor puede, y remarco, puede solicitar la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero remarco dos cosas. Primero, puede. O sea, el ministro o la ministra puede decir, no es necesario, yo les hago electoral y yo hago el proyecto. Y la Sala Superior no puede decir, pues ahí te va como amicus curiae. No, pues es que pensé que me ibas a preguntar. Bueno, es que es facultativo, puedes pedirte la opinión. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es, esa opinión es vinculante. Esa opinión no es vinculante. Por lo tanto, la Sala Superior puede decir algo y la Corte puede decir otra cosa. Alguien de aquí me puede decir, oiga, doctor, ¿entonces para qué se le pide la opinión? Les voy a platicar desde mi experiencia. Hace muchos años, no tanto, unos 10, en un instituto electoral yo era coordinador de los asesores de los consejeros. Entonces me pedían muchos dictámenes, elaborábamos los dictámenes, las opiniones técnicas y demás. Y luego, a veces los consejeros o las consejeras votaban en contra de lo que nosotros habíamos sugerido. Entonces luego llegaban los compañeros asesores y me decían, pero es posible, maestro, si nosotros le dijimos tal cosa, ¿por qué hicieron tal otra? Y yo les decía, mira, que eso no te preocupe. Tú hiciste tu trabajo, presentamos el dictamen, pero es una opinión. El que decide, decide. O como decía un antiguo compañero mío, el que manda, y si se equivoca, pues vuelve a mandar. Entonces, la sala emite su opinión, pero la decisión es de la Suprema Corte. Por lo tanto, el órgano del control clarísimamente es el Pleno de la Corte. Por más que pueda solicitar la opinión de la Sala Superior, pero insisto, es si quiere quien está instruyendo el asunto, si lo considera prudente o necesario. Y segundo, ¿puede o no puede hacerle caso? Entonces, no hay ninguna duda, el órgano de control es el Pleno de la Corte. Ahora, ¿quiénes son los sujetos legitimados para impugnar normas de naturaleza electoral en una acción de inconstitucionalidad? A ver, o dicho de otra manera, ¿quiénes tienen, diríamos, utilizando terminología puramente procesal, quiénes tienen legitimación en la causa, ¿no? Bueno, en primer lugar, el 30% del órgano legislativo que aprobó la norma. O en su caso, el Senado, el tratado, ¿no? En su caso. Entonces, por ejemplo, el 30% de la legislatura de Hidalgo, ¿qué puede impugnar en una acción de inconstitucionalidad electoral? Pues una disposición electoral de Hidalgo. ¿Sí me van siguiendo? No puede impugnar una de Querétaro o de Guanajuato o de Chiapas, solo la de Hidalgo, porque es el 33% del órgano que la aprobó. Segundo, el presidente de la República por conducto de la Consejería Jurídica. A ver, la Consejería Jurídica es un área interesantísima del gobierno federal que tiene rango de secretaría. Tiene rango y jerarquía de secretaría. A veces no nos damos cuenta quién está o qué funciones cumple, pero tiene rango y jerarquía. O sea, tiene el nivel de se habla de tú con los secretarios, es lo que quiero decir. Con las y los secretarios y las secretarias. Bueno, el señor presidente de la República, por conducto de una consejería, podría impugnar una ley de naturaleza electoral. Los partidos políticos con registro nacional pueden impugnar leyes electorales locales y leyes electorales federales. A ver, pero ahí les van a preguntar. Ahí les van a preguntar. Que no tienen registro local, porque no brincaron el porcentaje local. Por ejemplo, el PRD en algunos estados. Supongamos Tabasco, que no tenga el registro.
Podría, pero es un partido nacional. ¿Podría de todos modos impugnar una ley electoral de Tabasco? Sí puede, maestro. Aunque no tenga registro local, pero porque tiene registro nacional. Entonces, los partidos nacionales pueden impugnar normas electorales, tanto locales como federales. Sin embargo, los partidos políticos locales solo pueden impugnar en acción de inconstitucionalidad leyes electorales locales del estado en el cual tienen registro. Repito, del estado en el cual tienen registro. Y alguien de aquí me dice, pero pues esos ni existen. Y yo diré con todo respeto y utilizar una terminología técnica, ni madres, claro que existen. En México hay más de 30 partidos políticos locales. Por ejemplo, en varios estados, Nueva Alianza sigue existiendo como partido político local. Redes sociales progresistas como partido político local. Encuentro Social o Encuentro Solidario como partido político local. Siguen existiendo. Siguen existiendo. A mí, en mi otra vida, mi vida entre 2014 y 2020 como consejero electoral, me tocó decidir el registro de los partidos políticos locales. Claro que existen. Entonces, claro, un partido político local puede tener el interés de impugnar en acción de inconstitucionalidad una ley electoral local. No pueden hacerlo con las nacionales, lo cual da lugar a un problema ahí que en otra ocasión abordaremos. Ahora, a ver, hay dos que claramente, vamos, que hay la Fiscalía General, pues solamente en materia penal, pero ahí les va una pregunta. Los organismos garantes de derechos humanos pueden impugnar en acción de inconstitucionalidad disposiciones materialmente electorales. Piénsenlo un momento, no me respondan de bote pronto. Voy a dejar de compartir. Abrir lo que no hay. Abrí mi correo. Ok, dejar de presentar. Ahí les va a dar cuenta la pregunta. Los órganos de defensa de derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pueden impugnar en acción de inconstitucionalidad disposiciones legales materialmente electorales. A ver, Ayrton, dale. Digo, es muy interesante la pregunta porque podría ir en dos vertientes, ¿no? Primero, ver los sujetos legitimados en materia electoral que puedan promover una acción de inconstitucionalidad, ¿no? En este caso, si no me equivoco, son los partidos políticos en materia electoral. Pero yo entiendo que la configuración constitucional tiene que ver un poco con el diseño de las reglas y el juego, el de los partidos políticos. Sin embargo, la CNDH, toda vez que los derechos político-electorales son parte o es una generación de los derechos humanos, creo yo que sí podría, a través de acción de inconstitucionalidad, impugnar una norma general que atente contra los derechos político-electorales. Gracias, Ayrton. ¿Alguien más que quiera participar? Si nos vamos a un sentido letrístico o literal, tendríamos que decir que no, porque las comisiones de derechos humanos y tanto lo nacional como lo local tienen una prohibición para no inmiscuirse en asuntos electorales. Pero la realidad es que es muy poroso, es muy poroso. Les voy a platicar con una experiencia que me tocó conocer. Viene la jornada, este es un caso cierto, créanme de verdad que no me estoy inventando nada, en la materia electoral. Miren, ya en esto desde el 91, antes de que todos ustedes nacieran. Entonces, algunas cosas he visto, no necesito inventarme, son puras experiencias reales. Venía la jornada electoral y como semana y media antes de la jornada electoral, nos buscan de derechos humanos porque van a sacar una recomendación contra el Instituto Electoral. Así de bote pronto yo dije, espérame, ¿tú qué, papá? No tienes ninguna facultad en materia electoral. Pero cuando nos reunimos con ellos, fíjense el planteamiento, a mí se me hizo muy interesante. Era una queja en contra del órgano electoral local, pero también del INE, respecto de una asociación de personas que viven con discapacidad en cuanto a la accesibilidad a las casillas. Entonces, cuando yo leo eso, dije, oh, aquí hay algo que amerita no responder de bote pronto, sino estudiarlo. ¿Por qué? Porque hay un derecho humano, ¿no? Sí, vinculado con el electoral, pero hay un derecho humano. A ver, no nos hemos pasado la vida, los electoralistas y las electoralistas,
diciendo que los derechos político-electorales son derechos humanos. Entonces yo no puedo como autoridad decir cuando me conviene sí, cuando no me conviene no. Es una incongruencia. Entonces, yo coincido con lo que dice Ayrton. Ahora, no es importante que Ayrton y yo lo digamos. Lo ha dicho la Corte cuando el famoso caso Bonilla, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando se discuten asuntos de derechos humanos vinculados o que son derechos político-electorales, las comisiones de derechos humanos pueden interponer una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque son derechos humanos. Dicho de otra manera, e insisto, no podemos decir cuando nos conviene que son derechos humanos y cuando no nos conviene que no, porque evidentemente pues sería, me parece, una contradicción en sus términos. Entonces, me parece que haciendo una interpretación pro persona, progresividad, irreversibilidad, tendríamos que entender que sí. Adelante, Ayrton, adelante, por favor. Incluso me gustaría agregar que, a mi parecer, esta integración de la Suprema Corte tiene algo muy interesante, que precisamente es lo que señalaba, que es el tema de la maximización de los derechos. Incluso, por mencionar un caso que estamos viendo, la ley reglamentaria del 105 constitucional, fracciones de primera y segunda, señala de manera clara que en acciones de inconstitucionalidad no opera la suspensión, ¿no? de la norma impugnada. Sin embargo, desde 2018 se rompió con este paradigma de la suspensión de la acción de inconstitucionalidad, sobre todo por la importancia de que de mantenerse se podrían crear violaciones irreparables. Más allá, digo, la de 2018 no está vinculada con temas de materia electoral, pero al menos esta de 2023 que emite el ministro Lainez respecto del Plan B, fue evidentemente para evitar una irreparabilidad de violaciones sistemáticas en materia electoral que presumiblemente podrían ser contrarias a la Constitución. Entonces, es interesante cómo a través de estas reglas, estas normas o este legislador positivo que se vuelve a veces los tribunales constitucionales, terminan rompiendo un poco con los esquemas establecidos normativamente. Que sí, que yo insisto que, como bien lo dice, más allá de lo que nosotros digamos, generalmente la Corte sí tenía una tendencia, yo diría 2017 para adelante, si no es un poco antes, de romper con paradigmas previamente establecidos. Y creo que no lo podría decir mejor que Ayrton, ¿no? O sea, se supone que no procede la suspensión y sin embargo la Corte, haciendo interpretación de derechos e interpretación de la Constitución, dice, bueno, puede haber casos donde sí, en cuestión de tutela o de protección de la Constitución. Dicho de otra manera, lo que hace la Corte es un control de constitucionalidad de la ley que regula el procedimiento. Que puede resultar incómodo, pero pues es una facultad de la Corte. Vamos a hablar de algunas cuestiones del procedimiento del control, como dice don Hans Keiser, ¿no? Primero, el plazo es de 30 días hábiles para la impugnación y se cuentan a partir de que la norma general es publicada en el Diario Oficial de la Federación o, en su caso, en el periódico de la entidad federativa correspondiente. A ver, aquí yo les lanzo una pregunta. Ahí donde ustedes están, o sea, desde el estado donde están tomando esta clase, que espero sea un estado de sobriedad, ¿ustedes qué tienen? ¿Periódico oficial o diario oficial? Y no me vayan a decir, ahí es lo mismo, porque no es lo mismo. El diario oficial es diario porque sale diario, a veces hasta en más de una edición. El periódico es porque sale de manera periódica, pero no diario. Un periódico puede ser un semanario, sale cada semana. Un hebdomadario sale cada 15 días. ¿Ustedes qué tienen? ¿Cuándo sale? Cada cuándo sale la publicación oficial de su estado. Por ejemplo, yo soy de esta ciudad de Querétaro, de la ahora tan vituperada Colonia del Valle, de esta ciudad de México, ahí enfrente de Plaza Universidad, donde está el Hospital San José, ahí nací. Bueno, pero me fui a vivir un ratito a Querétaro, nomás como 42 años. Y en Querétaro está un periódico oficial que se llama La Sombra de Arteaga, que se publica una vez a la semana, por regla general. Si la memoria no me falla, se publica los jueves. Ese es un periódico oficial, no un diario oficial. Entonces, no es para que me lo contesten, es para que ustedes se lo reflexionen. ¿Cómo se llama en tu estado? ¿Cada cuándo se publica? ¿No? Porque puede ser que sea diario. Hay estados que tienen diarios. Hay otros
que no tienen diarios. Hay algunos que se publican una vez a la semana y algún ejemplar suelto más. Hay otros que se publican 2 veces a la semana. ¿En tu estado cómo es? Simplemente lo dejo como inquietud para que ustedes lo investiguen. El procedimiento de control. Bueno, presentada la demanda. A ver, yo sé que esto ya lo saben, solamente voy a puntualizar lo que tiene que ver específicamente con las acciones de inconstitucionalidad. O sea, no voy a repetirles una clase que ustedes ya vieron en licenciatura. Bueno, presentada la demanda, por turno se le asigna al ministro o la ministra correspondiente en turno. Yo lo que he observado es que en algunas ponencias, bueno, ya ven que las ponencias de la Corte normalmente tienen secretarios de estudio y cuenta de pleno y de sala, ¿no? Entonces llega con el ministro o con la ministra y lo turna, por ejemplo, con el secretario o secretaria de pleno. En algunas ponencias tienen gente altamente especializada en lo electoral. El actual magistrado, por ejemplo, de la sala regional especializada, don Rubén Lara Patrón, que ustedes lo ubican. El magistrado Lara, un muy buen rato estuvo en la Corte como secretario de Estudio y Cuenta y era un especialista en materia electoral, no solamente electoral, pero también en materia electoral. Ahora, por ejemplo, ustedes recordarán aquel magistrado de sala Monterrey, don Yaiciño Ortiz. Ahora está como secretario de Estudio y Cuenta en la Corte. Bueno, pues es un especialista en materia electoral. Entonces, algunas ponencias tienen especialistas en materia electoral. Muy bien. El ministro o la ministra que instruye puede prevenir, pero por 3 días. Oiga, pero es que en el resto de las acciones de inconstitucionalidad es más tiempo. Sí, el tiempo se recorta en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Se hace más cortito. ¿Por qué? Ustedes lo saben. Porque todas las leyes electorales deben quedar firmes 90 días antes del inicio del proceso electoral. Por esa razón, se tienen que llevar más rápido, ¿no? Porque además ustedes lo saben, normalmente las leyes electorales se reforman en vistas a un proceso electoral. Entonces, esto obliga a que la acción de inconstitucionalidad también se resuelva, digámoslo así, con cierta rapidez. Entonces, puede haber una prevención hasta por 3 días, más cortita, más cortita. Admitida que sea la demanda, bueno, se solicita la rendición del informe también en un periodo más corto, solo 6 días. ¿Por qué? Por la misma razón que ya expliqué hace rato. Ustedes ya conocen el contenido de los informes. De igual forma, bueno, la solicitud al fiscal general de la República, en su caso, y se podrá pedir, ya lo decíamos, la opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y debe ser eso, debe ser a la Sala Superior, no puede ser a la Sala Toluca o a la Sala Especializada, tiene que ser clarísimamente a la Sala Superior. Rendidos que sean los informes o transcurrido el plazo, solo 2 días para alegatos. ¿Se van fijando cómo se acortan los tiempos? Solo 2 días para alegatos. Se elabora el proyecto, se turna el pleno, se vota. Y como cualquier acción de constitucionalidad, sabemos que requiere de 8 votos. Por lo tanto, el trámite de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, en general, es igual que el de cualquier otra acción de inconstitucionalidad, salvo que los plazos se vuelven más cortos. Esa es la primera característica. Y la segunda característica es que se puede pedir opinión al Pleno del Tribunal Electoral. Por ejemplo, si fuera acción de inconstitucionalidad en materia agraria, que yo sepa, pero ustedes me podrán corregir, la propia ley reglamentaria del 105 no establece la posibilidad de pedirle opinión al Pleno de la Sala Superior del Tribunal Agrario, ¿no? O una ley fiscal al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, no. Pero sí en materia electoral existe esta posibilidad de solicitar la opinión. El resultado del control, bueno, pues creo que es muy sencillo, ¿no? Puede ser una sentencia estimatoria o desestimatoria, ¿no? O sea, es decir, sí al lugar a acoger la inconstitucionalidad, por lo tanto se expulsa del ordenamiento la norma, o no al lugar. Ahora, también desde luego la sentencia puede ser estimatoria total o parcial. Por ejemplo, actualmente que está en discusión en una acción de inconstitucionalidad la segunda parte del plan B. Bueno, la sentencia de la Corte puede decir, efectivamente es inconstitucional, va todo para afuera. O puede decir, todo es constitucional. O puede ser parcialmente estimatoria. No sé, de los 100 artículos que impugnaste,
80 son constitucionales y 20 sí son inconstitucionales. Depende desde luego del análisis que se haga. La contradicción de criterios. A ver, esta lámina creo que lo explica mejor. La contradicción de criterios. A ver, puede suceder. Esto ya no es acción de inconstitucionalidad, es otra participación de la Corte en cuestiones electorales. Puede suceder que haya una divergencia de criterios entre alguna de las salas del Tribunal Electoral y la Suprema Corte, ya sea en pleno o en salas. De hecho, ustedes saben que hace cosa de un mes más o menos, poquito más, se resolvió justamente una contradicción de criterios que tenía que ver con la interpretación del modo honesto de vivir. ¿Por qué? Porque la Corte le daba una interpretación y la Sala Superior le daba otra, ¿no? Entonces, ese es un supuesto de contradicción de criterios. ¿Cuándo se puede dar? Primero, aquí lo tenemos, cuando sea un criterio diverso entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, ya sea en pleno o en salas. Segunda, que sea sobre la interpretación de un precepto constitucional. O sea, no es de que pues están interpretando de manera distinta el reglamento de comercio en la vía pública del municipio de Tlaxcalantongo. No, es una contradicción de criterios sobre la interpretación constitucional. ¿Quién lo puede denunciar? Las partes, las y los ministros y también las salas pueden proceder a esta denuncia, lo cual incluye las salas del tribunal. ¿Quién resuelve? El Pleno de la Corte. Y es el Pleno de la Corte quien dice cuál es el criterio que va a prevalecer. Por ejemplo, en este caso muy reciente de contradicción de criterio entre el Pleno de la Sala Superior y la Suprema Corte, que tenía que ver con la noción de modo honesto de vivir, pues lo que hizo la Corte fue decir, tenemos un criterio de Sala Superior, tenemos otro criterio de nosotros, de la Corte, chocan, tenemos que decidir cuál es el que va a aplicar, cuál es el que va a quedar como criterio, ¿no? En este caso concreto que estoy platicando, la Corte dijo, nuestro criterio debe pervivir, pero puede decir en otro asunto, ¿saben qué? Está mejor el criterio del Tribunal Electoral. En todo caso, quien realiza esto es directamente la Corte. Ahora, como en cualquier contradicción de criterios, obviamente no modifica las sentencias que ya se dictaron, sino que establece un criterio judicial para los asuntos públicos. Por último, antes de pasar a las preguntas y comentarios, la consulta popular. En la consulta popular, la Corte tiene un papel importantísimo. Recordemos brevemente parte del procedimiento, ¿no? ¿Quiénes pueden solicitar la consulta popular? Quienes estén en la presidencia, el 33% de alguna de las cámaras o ciudadanía que integra al menos el 2% de la lista nominal. Ahora, una vez que se solicita la consulta popular, se remite al Congreso de la Unión. Y el Congreso lo que va a hacer es remitirlo a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte va a hacer un control, fíjense lo que estoy diciendo, un control constitucional previo y no jurisdiccional, repito, previo y no jurisdiccional sobre la consulta popular. A ver, ¿por qué es un control previo? Porque se hace antes de la consulta. ¿Se fijan? Tan es así que de las, creo que han sido 11 casos que se han solicitado consultas, la Corte en 10 ha dicho es inconstitucional y entonces no se ejecuta. Solo ha dicho que es constitucional en una, la de hace 2 años. Entonces, por eso es previo. Ahora, también dije, no jurisdiccional. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo no es jurisdiccional si lo resuelve la Corte? Y yo diré, no cualquier acto que realice un tribunal es un acto jurisdiccional. ¿Por qué no es un acto jurisdiccional? Porque no hay litigio. No hay litigio. No existe litigio. ¿No? No hay. O sea, son las cámaras diciéndole a la Corte, oye, estos legitimados me están pidiendo consulta. Tú dime si es constitucional o no. Miren, cuando se hizo la consulta, cuando lo decidió la Corte, estuvieron a bien entrevistarme en este que se llama el Foro de Constitucionalistas de México, para hablar sobre la consulta. Y yo comenté que pues, me había parecido adecuada la decisión de la Corte y demás.
Y varios se sorprendieron y varios me dijeron, oiga, doctor, pero tal cosa y tal cosa. Y yo les decía, a ver, espérate, es que tú lo estás analizando como si fuera un juicio. Tú lo estás analizando como si hubiera habido contención, pero no hubo. No es una función materialmente jurisdiccional, porque no hay litigio. No hay una demanda donde unos digan, queremos consulta, y una contestación donde otros digan, no queremos consulta. ¿Se diga? No hay litigio. Por lo tanto, no es una facultad materialmente jurisdiccional. Mal haríamos en analizarlo como si fuera una facultad jurisdiccional, porque perdón, pero no lo es. Ahí es que se parece, sí, también andar en bicicleta y en motocicleta se parece, pero no es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la función de la Corte en el caso de la consulta popular, que como ya decíamos al inicio cuando hablábamos de la materia electoral, es materia electoral, se circunscribe a dos elementos importantísimos. Primero, y además se deben analizar en este orden que voy a decir. Primero, analizar si el tema que se quiere consultar es constitucional. Si es una consulta que constitucionalmente se puede hacer. Yo decía que hemos tenido cerca de 11 intentos de consulta popular en México, pero el único exitoso ha sido aquel sobre la responsabilidad de políticos del pasado. ¿Por qué? Porque en todos los anteriores, la Corte lo que definió fue que el objetivo de la consulta era inconstitucional. ¿Cuáles son las materias que no se pueden consultar? Están definidas en la Constitución y las tenemos. Cualquier consulta que tenga que ver con estos temas no va a ser declarada constitucional. La Corte la va a tener que declarar inconstitucional. No porque la Corte no quiera que se le pregunte al pueblo, ¿no? Sino porque la Constitución dice que no se puede. Ahora, otro es el criterio de si nos parece que estos están bien o están mal. Por ejemplo, las obras de infraestructura en ejecución. Alguien diría, oiga, doctor, pues eso sí se debería poder consultar. O la materia electoral, sí, eso que se pueda consultar. Podremos discutirlo, pero al final de cuentas, esto es lo que dice actualmente la Constitución. Entonces, digamos que la Corte hace una especie, voy a ponerlo en términos poco burdos, de checklist. A ver, ¿qué están pidiendo? No, pues tal cosa. Muy bien, a ver, ¿es alguna de las prohibidas? Porque si es alguna de las prohibidas, entonces no se va a poder auto. Lo otro que regula la Corte que analiza es aprobar o modificar la pregunta de la consulta. Miren, esto es importantísimo. La pregunta en la consulta tiene que tener estos tres requisitos que la Corte tiene que analizar. Nada más que fíjense bien. Primero, se analiza si el objeto de la consulta es constitucional. Porque si el objeto es inconstitucional, ¿tiene caso analizar la pregunta? Evidentemente no. ¿No? Evidentemente no. Entonces, ya que consideraron que la materia es constitucional, la que se va a consultar, entonces vamos a analizar la pregunta. El primer requisito es muy evidente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Es clara o no es clara? ¿Se entiende o no se entiende? Diríamos, desde la perspectiva, digamos, del Tribunal Electoral, si está hecha con un lenguaje ciudadano o no. Porque cuando hacemos una pregunta, si quisiéramos hacer una consulta con términos sumamente técnicos, probablemente no se entendería. Ponía un ejemplo hoy en la mañana. Supongan que nos quieran consultar acerca de concesionar o no la banda de los 50 megahercios. Y uno dice, ¿la banda de los 50 megahercios? Pues yo conozco la banda de los patinetos aquí de mi colonia, pero ¿esa banda cuál es? ¿Qué es un megahercio? Vamos, no se entendería, no sé si me explique. Entonces, el primer filtro es si es entendible. El segundo, si la pregunta es neutral. ¿Qué quiere decir neutral? Quiere decir que no pretenda orientar el resultado de la consulta. Yo los voy a poner con un ejemplo. ¿Han oído hablar del FOBAPROA? Seguramente no, han oído hablar del FOBAPROA, ¿no? Que fue un mecanismo por el cual el gobierno pues absorbió deudas bancarias para evitar que los bancos quebraran. Supongan que se hubiera intentado hacer una consulta popular.
sobre el juego a prueba. Supongan que la pregunta hubiera sido, ¿está usted de acuerdo en salvar a los banqueros mexicanos? Probablemente muchos hubieran dicho, que ni son de mi familia, que se maten, a mí me valen sobre, no me importa. Pero supongan que la pregunta hubiera sido, ¿está usted de acuerdo en salvar los ahorros de los mexicanos? No, sí, no. Mi abuelita tiene sus ahorros, sí, de lo que mi abuelito. No, sí, claro que sí. ¿Se fijan cómo la redacción de la pregunta puede tener un efecto en el resultado? Por lo tanto, se debe buscar que la pregunta sea neutral. Esto es, que no pretenda orientar hacia el sí o hacia el no, sino que sea neutral. Como sucede con la revocación de mandato, pero es que la revocación de mandato sí ya viene definida desde ley. ¿Está usted de acuerdo, no? En que siga tal persona en tal cargo. Ya. No es, ¿está usted de acuerdo, no? Que fulano de tal, que ha sido una gestión tan exitosa, siga o no en el cargo, ¿se fijan? Porque ahí sí estaría orientando. Por último, la consulta popular, la pregunta de la consulta popular debe ser dicotómica. O sea, responderse o sí o no. ¿Quiere usted que se concesione el servicio de agua potable? ¿Sí o no? ¿Quiere usted que se construyan los segundos pisos? ¿Sí o no? ¿Quiere usted que se construya el AIFA? ¿Sí o no? O sea, no puede ser una pregunta abierta, ¿no? No puede ser, ¿qué haría usted para mejorar? No, a ver, espérate. No es un parlamento abierto, no es un cabildo abierto. Necesitas una respuesta dicotómica. ¿Es un sí o es un no? Miren, para quienes litiguen, es como en una confesional, ¿no? Diga si es cierto como lo es que usted se casó tal día. Pues nada más es un sí o un no, no hay para dónde, ¿no? Entonces, ¿está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo? La Corte tiene que revisar esto. Entonces, ¿qué? De regreso al año. Una vez que el contenido de la consulta, entonces entra a analizar la pregunta. Vuelvo a lo mismo. Si el contenido de la consulta es determinado como inconstitucional, pues entonces ya no tienen por qué hacer un análisis de la pregunta. Pero bueno, eso tendrá que hacerse siempre que sea necesario porque se haya aprobado. Muy bien. Bueno, pero aventé un poco rápido, pero ustedes son gente muy inteligente y por su inteligencia espero que lo hayan entendido, no por mi claridad. Entonces, vamos a pasar a las preguntas, comentarios, cuestionamientos y reflexiones que ustedes quieran hacer. Adelante, Héctor. Sí, a mí me queda un poco de duda las implicaciones que va a tener para el derecho electoral la contradicción de criterios 228 de 2022, que es la de que está relacionada con el tema del modo honesto de vivir. Como que no hay una claridad sobre cuáles van a ser las implicaciones, si va a afectar el tema de violencia política en razón de género, porque me parece que esa contradicción termina también inaplicando, o sus efectos de alguna manera terminan inaplicando, el artículo 34-32 constitucional, donde señala que para ser ciudadano mexicano debemos de tener un modo honesto de vivir. Digo, yo entiendo que la Corte lo hizo en un ánimo de maximización de derechos, al señalar que pues no se puede ponderar o hacer un análisis de dicho contenido, pero no sé en materia electoral cuáles van a ser sus implicaciones, sobre todo porque fue una contradicción bastante comentada y discutida en los momentos que, creo que fue en marzo que se publicó. Y dos, es un poco problemático también la manera en cómo está designada la consulta popular, me parece, porque incluso hoy que a través de una consulta popular, digo que me parece que es un buen sistema de control constitucional, me parece que una consulta popular como la que se pretendería para preguntarle a la ciudadanía si los ministros pueden o no ser elegidos democráticamente, pues habría un conflicto de intereses. No pongo estos dos temas a discusión porque me parecen interesantes. Gracias, Héctor. Fíjate que por alguna razón me han pedido, digo aquí, por producto de la escuela, ¿no? En un par de estados que hablen justamente de esta contradicción de criterios. Entonces, lo tengo un poquito preparado, por eso lo traigo a colación. No crean que Héctor y yo nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Está surgiendo ahorita el tema. ¿Qué es esta? Lo que tú ya recuerdas, la 228 de 2022.
donde la litis es esta. ¿Es posible que a una persona se le niegue un cargo público, ya sea burocrático por elección popular, por no tener un modo honesto de vivir? Utilizar en la discusión, que es muy interesante, porque incluso hubo algún ministro que dijo, no hay contradicción de criterios, estamos hablando de cosas distintas. Entonces, pero lo importante es lo que di, la opinión de la Corte. Y lo que decide la Corte al final de cuentas es sostener lo que dijo en una acción de inconstitucionalidad sobre una ley municipal de Veracruz, que es esta acción de inconstitucionalidad, la 107 de 2016. Y lo que dijo la Corte en esa acción de inconstitucionalidad, que es el criterio que valida la nueva contradicción de criterios, es que el modo honesto de vivir es una expresión tan vaga que queda sujeta a un juicio valorativo, por lo tanto totalmente discrecional de quien la califica. Y al ser absolutamente discrecional, no puede ser constitucional, porque no puede haber una facultad discrecional sin freno, ¿no? Por lo tanto, lo que dice la Corte es que no se puede hacer ni siquiera una ponderación del concepto de modo honesto de vivir. Por lo tanto, diría yo, esto ya no lo dice la Corte, yo lo estoy diciendo, es un concepto vacío. O sea, es un conjunto cero, ¿no? Bueno, eso fue lo que decidió la Corte en este asunto. Pues habrá que ver cuáles son, como tú bien dices, los efectos, ¿no? A continuación respecto de cuestiones electorales. Lo que dijo fue que si tú le quitas el modo honesto de vivir a alguien, le estás quitando el derecho a ser candidato, pero también le estás suspendiendo el ejercicio de la ciudadanía. O sea, tiene una afectación doble. Entonces, pues ahora sí que eso fue como lo planteó la. Ahora, en cuanto al segundo, pues sí, pudiera presentarse un problema en ese sentido. Ahora, yo no sé, tendríamos que ver si es un supuesto donde dé lugar donde fuera dable una acción de inconstitucionalidad, porque, a ver, ¿es restricción de derechos humanos? No sé. El carácter de república representativa, democrática, laica y federal, formación de representantes, materia electoral. Es que posiblemente la Corte lo... A ver, a ver. Lo que voy a decir a continuación, respondiendo a la pregunta de Héctor, lo estoy respondiendo yo, que soy un humilde y oscuro profesor. No le estoy haciendo de pitonizo de ningún tribunal, ni de adivino. Así que si el día de mañana la Corte decide otra cosa, no vengan a decir, es que el doctor Vado dijo, es mi muy humilde consideración. Puede ser que la Corte dijera que no es procedente porque no es válida la consulta popular en materia electoral. No porque la Corte no quiera, sino porque la Constitución lo prohíbe. Elegir funcionarios, ya lo vimos, es materia electoral. Entonces, posiblemente no fuera constitucional. A lo mejor entonces, si se quisiera que eso avanzara, lo primero que habría que hacer sería eliminar la prohibición constitucional, lo cual requiere reforma constitucional. No sé si le. Esa sería mi respuesta, Héctor. Muchas gracias. ¿Quién más? Veo que pusieron algo por aquí. Ah, sí, la contradicción de tesis. Sí, muchas gracias. José Guillermo, dale adelante. Gracias, maestro. Un gusto saludarlo, como siempre. Fíjese que dos temas. Uno, el que establece el compañero sobre el tema de modo honesto de vivir. Al final de cuentas, no hay un pronunciamiento todavía muy claro por la Corte. Sin embargo, yo en lo personal, cuando me tocó ver esta sentencia que da pauta a negarle el registro a un candidato por el tema del modo honesto de vivir, nos generó muchas controversias y ahorita discusiones como las que plantea el maestro, como plantea usted ahorita, maestro. Sin embargo, yo creo que el mejor escenario va a ser ahorita este proceso electoral. Tiene que venir un procedimiento más propio del Tribunal Electoral, por si no va a generar un conflicto en aquellos ciudadanos que de alguna manera pretendan reelegirse o puedan registrarse para ser nuevos candidatos a los diversos cargos de elección, tanto en el ámbito local como el federal. Podremos tener
cosas a favor o en contra respecto a este concepto del modo honesto de vivir. Usted lo dijo muy acertadamente, si yo no tengo modo honesto de vivir, entonces no soy ciudadano, ¿verdad? O se me suspenden mis derechos como ciudadano y me va a generar otro tipo de conflictos, pues que no me den la credencial de elector, entre muchos otros temas. Pero bueno, será un tema que yo en lo personal me he pronunciado mucho que sí al tema de violencia política de género, pero que no tenga como argumento el negarle a un candidato a consecuencia del famoso modesto de vivir tomado de la Constitución para negar el registro, será un tema de debate y bueno, yo espero que la Corte y el Tribunal Electoral puedan resolverlo para que en este proceso electoral pues exista un poquito más de certeza respecto a este proceso electoral que se avecina el próximo año en todo el país propiamente. Pero me quiero regresar la primera pregunta que le quería yo hacer, maestro. Por lo que respecta al plan B de este concepto sobre la materia electoral, yo creo que para buena fortuna, pues al final de cuentas está suspendido todavía que se resuelva el tema del plan B. Y sin embargo, algo que a mí me da tranquilidad, y lo digo muy abiertamente, que si aún en las disposiciones legales hay algún concepto que fuera más allá de lo legal, lo constitucional y lo convencional, pues hoy creo que tenemos un órgano electoral muy garante. Yo la verdad es que algo que sí le puedo reconocer al Tribunal Electoral, en lo general, ha maximizado muchos derechos políticos electorales, he ido un poquito más allá. Yo, el vivo ejemplo para mí siempre ha sido el ejercicio al cargo, que vinieron criterios, y entendieron muy bien, pues, aquellos servidores públicos que ostentaban cargos como presidentes municipales generalmente, que tenían que erradicar esta violencia, pues, sobre los síndicos o sobre los regidores. Todavía se sigue viendo, lamentablemente sí, porque quienes estamos inmersos en esta materia, todavía tenemos a personas regidores o regidoras, específicamente regidoras que nos hablan de una violencia al ejercicio del cargo y lamentablemente, lo digo abiertamente, todavía yo recordaré cuando en el Tribunal Electoral donde yo laboraba, nos decían que sí, que se denunciara la violencia de género, la violencia política, pero le decíamos, pero ¿de qué sirve que yo denuncie la violencia si todavía no tengo unos mecanismos que me den medidas de protección? Porque los institutos electorales no le querían entrar a dictar medidas de protección, como hoy en día ya lo hacen muchos institutos. Todavía hay institutos electorales, y en el caso particular yo quiero hablar por el caso de Puebla, donde todavía le ha faltado mucho al Instituto Electoral pronunciarse sobre medidas de protección, porque todavía el tema sigue siendo muy complejo todavía, muy novedoso para algunos estados, para dictar medidas de protección. Entonces, maestro, yo creo que fuera de que el concepto pudiera estar mal, yo creo que sí es bien importante que precisamente este diplomado nos da pauta a esto, a decir qué es lo que constitucionalmente está bien y qué es lo que convencionalmente nosotros podemos ir a pedir a los tribunales electorales. Digo, porque pues si realmente no tuviéramos que pedirle a los tribunales, pues no estaríamos en este diplomado. Lamentablemente hay institutos electorales, hay autoridades administrativas, hay autoridades jurisdiccionales que todavía no han querido entrarle al control de convencionalidad, porque el constitucionalidad pues es más fácil, pues si quieren ir al principio de legalidad. Lo discutíamos con el maestro en la clase de ayer, si todas las autoridades estaban obligadas, pues el artículo primero constitucional es muy claro, dice todas las autoridades, pero no quieren entrarle todavía. Entonces yo digo, el plan B, bien o mal, pues qué bueno que se le ocurrió a los asesores del presidente de la República mandar una pifia de estas, y lo diré muy convencido de un partido político, pero más allá de un convencimiento, es decir, también nos corresponde a nosotros los abogados que nos gustan estas materias, sí cuestionar este tipo de pifias quienes ostentan, como usted lo decía, ¿no? Los asesores jurídicos, ¿no? Porque en las ponencias y en la sala superior y en los ministros de la Corte, pues claro que tienen asesores en materia electoral. Pero yo, maestro, pues a manera de conclusión, es decir, que si bien es cierto, hay conceptos todavía que esta reforma del Plan B tiene muchas irregularidades, tiene muchas violaciones a los principios constitucionales, legales, convencionales, pues yo espero que se pronuncie la Suprema Corte y a lo mejor muchos de estos conceptos los vamos a tener que ir a recurrir a los tribunales electorales en el próximo proceso electoral. Muchas gracias, maestro. Gracias. Y que no le guste el fuego, que no se acerque a la hoguera, ¿no? Así es, que maestro. tenga bien a morir, que no nazca. O sea, a quienes nos gusta lo electoral y lo constitucional, pues nos gusta lo complejo, lo difícil, lo polémico. Si nos gustara lo fácil, vendríamos pepitas, ¿no? O no estaremos en este diplomado. Pues no, la verdad es que no. O sea, a ver, si mi calvicie no es nada más genética, o sea, este tipo de cosas desgastan.
Muchas gracias, José. Gracias No, por compartir tus al contrario, opiniones. maestro, gracias. Adelante, Víctor. Gracias, doctor. Buenas tardes a todas, compañeras, compañeros, compañeros. Sobre este tema, pues que estamos profundizando. A mi juicio, considero el modo de esto de vivir, pues bueno, tendríamos que contrastarlo, tendríamos que indagar en el momento histórico en el que este fue incrustado en la Constitución. Ahora bien, llevándolo un poquito a la argumentación principalista, considero, si esto es así, y los tratados internacionales junto con la Constitución son instrumentos vivientes que se tienen que atender e interpretar según el momento en el que lo estemos usando, es así entonces que el modo honesto de vivir, pues es una regla moral. Lejos de que esté o no dentro de la Constitución, es meramente moral. No sé qué tan loable sea, compañeras, compañeros doctor, que esta forma o este modo honesto de vivir, tenemos ya una ley de 3 de 3, donde claro que contrasta y limita el ejercicio de aquel que pueda aspirar a un cargo político. Tanto más, por supuesto, que aunque tuviera su modo honesto de vivir, lo tuviera o pudiera comprobarlo, pues una vez actualizado su conducta en la 3 de 3, pues no va a poder candidatar. ¿Qué más podemos buscarle a un modo honesto de vivir cuando tenemos reglas que creo que le están dando contenido al nivel de esta famosa interpretación viviente de los tratados y la Constitución? No sé qué opinen. Fíjate que va a ser muy interesante el tema de la ley 3 de 3, porque si no me equivoco, y si me equivoco ustedes por favor corríjanme, ya ven que se acaba de aprobar hace relativamente poco, ¿no? Y que cuando pasó al Senado fue una sesión, pues que ha sido muy criticada por unos y muy defendida por otros, ¿no? Y que casi todas las normas que fueron aprobadas en esa sesión se impugnaron en acción de inconstitucionalidad, que entiendo están pendientes. Pero hasta donde yo sé, la única que no se impugnó fue la ley 3 de 3. Uno podría asumir, pues entonces no la van a declarar inconstitucional, no hay ningún problema. Y yo diré, acuérdate de la clase de hoy. Una cosa es el control abstracto y otra el concreto. O sea, imaginemos que se la quieren aplicar a un candidato. Con base en la 3 de 3 no hay. Entonces, lo que ese candidato va a hacer o puede hacer es impugnar la negativa al registro, y al impugnar la negativa al registro, impugnar la constitucionalidad de esa ley en un asunto que tendría que resolver ya no la Corte, porque ya no sería control abstracto, sino sería control concreto y sería el Tribunal Electoral. Dicho de otra manera, posiblemente la bolita caiga en el Tribunal Electoral y tendremos que ver qué dice. Porque también tenemos que ver cómo se impugna. O sea, se impugna el procedimiento, se impugna el fondo. O sea, ahorita yo no podría establecer una especie de predicción, porque cualquier predicción tendría que partir de lo que se está argumentando. No podríamos saberlo. Pero lo que sí quiero decir es que aún suponiendo que no hay acciones de inconstitucionalidad contra la famosa ley 3 de 3, eso no quiere decir que no pueda después ser impugnada en control concreto. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando vengan los registros de los procesos electorales que arrancan este año. O sea, seguramente por ahí de marzo, abril del año que entra, vamos a estar hablando de esto por referencia a juicios concretos. Muchas gracias, Víctor. Muy bien, ¿quién más? Víctor, ¿una decisión más o ya? Okay. David, adelante. Chico, estábamos dando la y se salió. Ya, ¿me ven? ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Perdón, doctor, es que tengo que cambiarme de equipo porque desde la computadora no reacciona el micro. Sí, justo, inclusive ayer hacía un comentario respecto de la importancia de cómo se plantea el órgano jurisdiccional el agravio, ¿no? O el concepto de invalidez. Nos pasó aquí en la dirección jurídica en contra de este tema del plan B y el medio de impugnación que se planteó en contra del artículo 17º transitorio,
explorando las posibilidades, ¿no? Decíamos, es que vamos a acudir a la justicia electoral, bueno, sí, pero ¿con qué argumento? Y justo el argumento que se abrió es esta doble vía, ¿no? Una, el derecho político electoral de integrar un órgano electoral, pero la otra, la violación a una atribución reservada exclusiva para el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que es la designación de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. Con base en esta argumentación, justo lo que se solicitó es la inaplicación al caso concreto, que en el ejemplo que usted nos plantea, ¿no? Que es esta cuestión de la 3 de 3, pues el efecto es radicalmente distinto, justo por el tipo de control que se va a realizar, ¿no? De haberse revisado vía acción de inconstitucionalidad, pues el efecto es de un control abstracto. El tema, y lamentablemente, es que al no haberse hecho así, pues bueno, el candidato, y digo lamentable, independientemente y sin emitir una opinión de valor respecto de si es positiva o negativa la norma, el efecto será de conocerse por la vía del control concreto, pues que la inaplicación sea el caso concreto. Entonces, sí, y digo, creo que también, y brinco al otro tema que también me parecía importante acotar, el tema del modo honesto de vivir. Me parece, y ayer también acotaba esta parte con la reforma en materia de derechos humanos a la Constitución de 2011, en el que se denominó el título primero de los derechos humanos. Me parece que, o al menos yo le doy esa dimensión, hay violaciones a derechos humanos en la propia Constitución. Una de estas es esa propia fracción segunda del artículo 35, ¿no? La Corte dijo tratar de dotar de contenido a la disposición o a esta disposición del modo honesto de vivir, invariablemente vamos a incurrir en algún tipo de discriminación. Tenemos el debate, por ejemplo, de la prisión preventiva oficiosa en materia penal, citando este gusto de Kelsen por la materia penal, o la inclusión del arraigo en la propia Constitución. Son dos figuras que evidentemente son violatorias del derecho de presunción de inocencia, visto como derecho humano y no como derecho fundamental, de ahí que la propia Constitución puede claramente también violar derechos humanos, por supuesto que sí. Ahí dejo mi Claro, comentario. porque gracias, David, porque los derechos humanos no solamente son de fuente constitucional, ¿no? Desde luego podemos debatirlo, pero en principio no son solamente de fuente constitucional. Es que, a ver, ¿creo es que ningún partido va a decir que está en contra de la ley 3 de 3? Que ningún partido lo va a decir o lo puede decir. Yo creo que nadie que estamos en este salón, en principio estaríamos en contra de eso. Entonces alguien me dirá, ¿y cómo cree usted que lo van a impugnar? Claro, al candidato que se la quieran impugnar, que es que le nieguen el registro, es ese el que lo va a impugnar. O sea, porque frente a la pérdida del registro va a decir, pues a mí me vale que se vea feo, yo lo voy a impugnar. Y tendremos que ver qué se decide conforme lo que se impone, el procedimiento o la forma. Que de nuevo eso es muy kelseniano, ¿no? Entonces el concepto de constitución material y formal, desde luego. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, si no es así, yo les agradezco mucho el que hayan estado en esta sesión. Insisto, tuvimos que comprimirla por las razones que ya les expliqué, pero bueno, espero haber podido agotar y dejar claros los temas. Si me vuelve a tocar estar con ustedes en algún otro módulo, será un gusto. Si no es así, pues les deseo que concluyan muy exitosamente su diploma y ojalá nos sigamos viendo en otras actividades. Hasta luego, muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego, maestro, un gusto. Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.